Cretácico Superior, reino de los poderosos dinosaurios. Hace 100 millones de años, los antiguos bosques estaban llenos de vida, no solo de dinosaurios, sino también de insectos, reptiles, anfibios y diminutos mamíferos que correteaban entre la maleza. El ecosistema de la selva tropical en un invernadero prehistórico de la Tierra es un ecosistema de vida y muerte, y a veces una ventana al pasado lejano. En los bosques antiguos, como hoy, cuando un árbol es dañado o atacado, se defiende segregando una sustancia viscosa y pegajosa llamada resina. Protege al árbol de infecciones o infestaciones. A lo largo de milenios, los bosques cayeron y empezaron a formar turba. Luego, con el tiempo, la presión y el calor, esta materia orgánica se convierte en carbón. Dentro del carbón quedan atrapados los restos de resina del árbol, que se convierte en copal y luego se fosiliza en ámbar. A veces quedan atrapados en la resina restos orgánicos, como plantas de diversos tipos, incluso flores, animales como insectos, arañas, ranas y lagartos. Son las llamadas bioinclusiones. El ámbar preserva las criaturas enterradas en su interior, ofreciendo a los paleontólogos una ventana al pasado. A veces encontramos inclusiones en el ámbar que son únicas, raras y emocionantes. Muchos investigadores de todo el mundo consideran que el ámbar es el santo grial de la paleontología, y hay una muy buena razón para afirmarlo, ya que los especímenes tienen un potencial de conservación excepcional en el ámbar en comparación con otros tipos de rocas que conservan restos fósiles. De hecho, cuando observamos algunos de los restos de ámbar, ya sean animales, plantas o algún tipo de microorganismo, parece que hubieran muerto ayer. Están, en esencia, en una especie de animación suspendida durante milenios o millones de años, hasta el punto de que se puede ver el aspecto más fino de sus morfologías conservadas, desde pelos, plumas, ya sabes, en una pequeña ala de dinosaurio, a todo tipo de restos de insectos y todas sus partes del cuerpo perfectamente conservadas, tal y como murieron. Así que, como paleontólogo, necesito obtener tanta información como sea posible de un fósil en particular. Digamos que vas a una cantera de roca y recoges fósiles. La mayoría de esos fósiles serán de compresión porque han estado enterrados durante millones de años. Han sido esencialmente aplastados en 2 dimensiones. El ámbar es muy diferente porque los especímenes se conservan en un espacio tridimensional. Es el sueño de cualquier paleontólogo poder estudiar estos fósiles al microscopio y observar los detalles más sutiles de sus morfologías que se han conservado a lo largo de que encontramos ámbar en Australia, y especialmente en el yacimiento de Anglesea, es un poco diferente a cómo se puede encontrar ámbar en todo el mundo. Es muy similar a cómo encontramos ámbar o cómo se encuentra el ámbar de Birmania.
También se encuentra en un yacimiento de carbón. Pero el ámbar del Báltico y el ámbar dominicano, que son depósitos de ámbar muy conocidos, no se encuentran de esa manera. Se encuentran por la erosión de ese ámbar durante miles de años a partir de estos depósitos en otro lugar, por ejemplo, alrededor del mar Báltico o alrededor Hay de la resinas República Dominicana. muy claras y doradas como esta, quizá un poco más oscuras en esta pieza, pero también las hay rojas. Algunas son verdes. Tenemos ámbar australiano, que es un tipo verde muy raro también. Hay un tipo azul muy raro en el ámbar de la República Dominicana. Por lo tanto, el ámbar viene en diferentes formas, tamaños, colores, todo lo que refleja los diferentes tipos de árboles y también lo que se llama los procesos diagenéticos durante millones de años. El ámbar se puede encontrar de varias formas, sobre todo en muestras de carbón y otros tipos de rocas. En realidad, se puede encontrar ámbar en pozos de petróleo de todos los lugares. La mayor parte del ámbar que se encontró originalmente en Australia se encontró en las playas como flotador. Por lo tanto, este era un ámbar de la península del Cabo York, que resulta no ser de Australia, sino de algún lugar de Asia. Y la razón es que el ámbar flota en el agua de mar, porque su densidad es bastante baja, pero pueden viajar bastante lejos en el agua de mar con las corrientes. Por lo tanto, es sorprendente la diversidad de formas en que podemos encontrar ámbar en el archivo geológico. Así que el carbón viene de Anglesea, es de la mina de carbón en Anglesea. Y lo que sucedió fue un grupo de investigadores de Monash que encontraron este carbón muy rico en ámbar que no esperábamos encontrar. Y fue muy emocionante. Así que encontraron algunas piezas. Los llevaron de vuelta a Monash. Hemos estado trabajando en ellas durante un par de años, pero entonces la mina de carbón estaba a punto de cerrar. Así que les pedimos que cogieran la zona donde sabíamos que estaba el carbón. Conseguimos que unos excavadores sacaran un montón enorme de carbón de la ladera del acantilado, lo metieran en un contenedor y lo trajeran aquí. Por supuesto, esto ahora significa que tenemos un montón de carbón. El carbón que recibimos de la mina que estaba cerrando, cuando fuimos allí, había un horizonte específico donde encontramos mucho ámbar, pero les dijimos a los chicos que cogieran esta cantidad. Así que, de todo el carbón en el contenedor de transporte, esta cantidad podría ser el área que tiene ámbar. Y luego dentro de eso, hay un porcentaje aún menor que en realidad tiene ámbar. Un porcentaje aún menor que es lo suficientemente grande como para ver las cosas. Un porcentaje aún menor que es más claro, lo suficientemente claro como para ver cualquier cosa. Así que cuando preparamos por primera vez el ámbar, o identificamos por primera vez el ámbar, lo veremos en un bloque de carbón como este, y normalmente será una pequeña mancha naranja o verde en ese carbón. La idea es tratar de extraerlo sin dañarlo tanto como sea posible. Así que usamos herramientas de mano, pequeñas herramientas de odontología y picos y sondas, básicamente trozos de metal con una punta en el extremo, para rascar el carbón que rodea el ámbar, para tratar de dejarlo en un pequeño zócalo, una pequeña columna que luego podemos romper y luego podemos tomar ese ámbar en otro lugar. El problema es que el ámbar es increíblemente frágil, así que para intentar sacarlo con este método, generalmente hay que ser muy cuidadoso, lo que significa que solo nos centramos en las piezas grandes de ámbar porque son las únicas que merece la pena sacar de esta manera. De lo contrario, tenemos otros métodos para sacarlos. En el yacimiento de Anglesea obtenemos varios tipos de ámbar. Obtenemos ámbar oxidado, material que ha sido alterado por el agua y la atmósfera al estar cerca de la superficie. También tenemos ámbar muy claro y lo que llamamos ámbar oscuro. Tenemos ámbar turbio de color verde y naranja, así que estos de aquí. Por desgracia, no nos resulta muy útil porque está turbio, así que no podemos ver en su interior si tiene inclusiones. El ámbar oscuro es oscuro porque tiene un montón de cosas en él. Es sobre todo la razón. Tiene mucho material orgánico en él.
tiene mucho carbón en él la mayor parte del tiempo. Y luego está el material claro, que es lo que queremos sacar. Queremos ver material transparente que sea verde o naranja y que tenga inclusiones. Hasta la fecha hemos encontrado más inclusiones en ámbar verde que en ámbar naranja. No sabemos por qué. La diferencia en el ámbar es esencialmente una diferencia de color. Pero sabemos que el ámbar verde contiene más cosas por alguna razón. No estamos seguros de por qué. Tal vez un árbol más sabroso, tal vez más azúcar, tal vez era más pegajoso. Realmente no lo sabemos. Gran parte de la paleontología es una cuestión de probabilidades muy pequeñas, esencialmente porque si tienes un bosque antiguo, no todos los árboles producen resina para empezar, y de esos, no toda la resina que se produce va a entrar en contacto con la biología para ser incluida. Y a partir de ahí, no todos los bosques se convierten en carbón. Y no todo el carbón se conserva para que lo veamos. No todo el carbón que se conserva es encontrado por la gente o dado a los investigadores o cualquier cosa. Así que hay mucho por explorar, esencialmente. Y con el tiempo vamos a ordenar a través de eso, obtener un poco de ámbar más claro, y eso va a ser ámbar. Un poco más como esto, que podemos empezar a ver y empezar a ver si hay alguna inclusión en ella. Y si tenemos suerte, podríamos ser capaces de obtener una buena pieza grande. Una vez que tenemos una colección de ámbar de un trozo de carbón, lo miramos al microscopio, lo pintamos con agua para aclararlo y echamos un vistazo y vemos si hay alguna bioinclusión. Por lo general, obtenemos bioinclusiones bastante pequeñas porque estamos trabajando con fragmentos muy pequeños de ámbar, pero puede haber piezas más grandes y es muy emocionante cuando conseguimos esas piezas más grandes porque eso significa que podemos tener bioinclusiones más grandes. Puede ser desalentador trabajar todo el camino a través de una gran pieza de carbón y no encontrar absolutamente nada, porque entonces solo estás cavando a través de la suciedad, esencialmente. A veces encontraremos algo que tiene una forma discernible. Es angular o es un garabato o es algo que podría ser un ácaro o un nematodo, algo muy interesante, en cuyo caso lo separamos. Si es una gran masa de materiales, si es una nube oscura y no podemos distinguir ninguna forma, entonces lógicamente habrá algo ahí, solo que no podemos ver lo que es. Así que o bien lo llevamos a un microscopio de alta potencia donde podemos mirar a través de él correctamente y posiblemente ver cualquier forma que esté saliendo de esa masa, o podemos escanearlo, que es algo muy emocionante de hacer. Se utilizan rayos X para crear un modelo tridimensional del ámbar y luego se pueden separar las formas que hay dentro del ámbar y ver realmente lo que ocurre allí. Los investigadores pueden examinar el ámbar y escribir artículos sobre las bioinclusiones que encontramos. Tenemos que limpiar todo el exceso de carbón. Son lavarlo con un poco de agua, pero luego ver en él es como mirar en un océano tormentoso con ondulaciones, fracturas. No está pulido, esencialmente, el ámbar, por lo que es difícil mirar sin distorsiones. Así que para eliminar las distorsiones, temporalmente, podemos ponerlo en un fluido como el aceite de cedro, que es literalmente el aceite esencial que consigo en la farmacia. Hay que tener un poco de cuidado con eso. No se puede dejar demasiado tiempo y puede alterar un poco la química, pero permite echar un buen vistazo preliminar al ámbar para ver si hay inclusiones. Mucha gente se sorprende cuando ve la muestra al microscopio. Pueden ver los pelos de una mosca, pueden ver las patas perfectamente, pueden ver cada aspecto de esa criatura que podría tener más de 100 millones de años. Y luego buscamos otros fósiles dentro de ella. Podemos buscar insectos, restos de plantas. Si encuentras algo interesante, puedes incrustarlo de forma más permanente en resina, que son pequeñas cosas que hacemos y luego pulimos. Para protegerlos,
endurecerlos y evitar que se fragmenten aún más, y luego los pulimos para poder ver el ámbar, ver si tiene inclusiones e intentar identificarlas a partir de ahí. De hecho, la primera vez que pulí algo fue un desastre. Tenía una pequeña mosca incrustada en ámbar que queríamos pulir un poco de ámbar para poder acercarnos a ella y empezar a obtener imágenes de los ojos. Y los ojos de la mosca son muy complejos, así que queríamos tratar de entender el detalle que había allí. Y pulí y pulí. Y finalmente terminé puliendo la mitad de la mosca, lo que fue un pequeño error por mi parte. La otra mitad de la mosca estaba ahí y podíamos imaginarla, pero aún así no fue un resultado muy bueno para ser la primera vez que intentaba pulir ámbar. Encontramos algunos ácaros, encontramos nematodos, encontramos trozos de musgo, así que estas son las cosas realmente pequeñas de las que estamos hablando, pero aún así son bastante emocionantes porque estas cosas tienen de 40 a 42 millones de años. Y no tenemos mucha información paleontológica de este periodo en Gondwana, así que cualquier información que tengamos sobre la ecología de la región es muy emocionante. Hemos encontrado pequeños trozos de insectos, hormigas. El otro día encontré algo que podrían ser patas de mosca y son muy diagnósticas de la especie, ese tipo de cosas, las antenas y las patas, que es lo que encontramos más comúnmente. Así que mi especialidad son las plantas y la geología y las interacciones entre ambas cosas. Y esas son las cosas que realmente disfruto haciendo. Así que este tipo de trabajo con ámbar, que es una resina vegetal, y encontrar plantas en la resina vegetal es realmente emocionante. Así que los mineros del ámbar han estado extrayendo ámbar, que allí se llama burmita, por varias razones, pero la burmita se ha extraído en el norte de Myanmar, lo creas o no, durante más de 2000 años, y esto comenzó durante la dinastía China Han, y así, a lo largo de 2 milenios, los mineros han estado buscando ámbar allí, que se concentra en una zona bastante pequeña de ese país, y la importancia científica realmente no pasó a primer plano hasta las últimas décadas, cuando empezamos a aprender que esto realmente representa un ecosistema terrestre que tiene alrededor de 99 millones de años. Por lo tanto, nos da una idea de ese ambiente tropical. Hablamos de una época en que esta parte de Myanmar estaba muy cerca del Ecuador. Por lo tanto, estamos viendo lo que se llama una tierra de efecto invernadero del Cretácico, hace 99 a 100 millones de años. Y en ese momento, el calor se distribuía más uniformemente alrededor de los polos. Por lo tanto, todo el camino desde el Ecuador, todo el camino hasta los polos. También fue una época de mayor producción de resina de los árboles. Por lo tanto, hay varios árboles que en realidad producen resina, ¿de acuerdo? Y este árbol en particular está relacionado con el Cupressaceae, que es una de las familias de ciprés, ¿de acuerdo? Y estos árboles en particular producen una gran cantidad de resina, y de vez en cuando se encuentra algo absolutamente extraordinario.
Recientemente hemos encontrado un ala de dinosaurio en la Burmita. Un estudiante la está estudiando en este momento. Es muy importante porque podemos ver las plumas individuales de esta ala, así como tejidos y huesos. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo por delante para tratar de reconstruir lo que esta ala representa. ¿Es un dinosaurio no aviar o un dinosaurio aviar? Entonces, ¿los dinosaurios avianos representan aves primitivas, algo así? ¿O es algo más? Ya sabes, un tipo de dinosaurio terópodo temprano. Por lo tanto, es de esperar que mediante el estudio de la propia ala y también las plumas, vamos a ser capaces de averiguar exactamente lo que pertenecía a esa ala en términos de si se trataba de un dinosaurio El ámbar aviar es Burmita o no cretácica aviar. de Myanmar. Tiene aproximadamente 99 millones de años. Y dentro de esta pieza en particular que he estado estudiando, hay una punta de ala de dinosaurio. Y dentro de eso se pueden encontrar plumas y puede proporcionar una gran cantidad de información sobre la morfología de las plumas y el desarrollo evolutivo de las plumas en el tiempo. Asociadas a la punta de las alas hay inclusiones de artrópodos, que pueden darnos una idea de las interacciones ecológicas. Se cree que muchos dinosaurios terópodos, no necesariamente solo los avianos, tenían plumas. Sin embargo, debido al tamaño del espécimen que estamos viendo, lo más probable es que sea un juvenil. Sin embargo, pequeños dinosaurios aviares han existido dentro del registro fósil. Así que la diferencia entre las plumas dentro de esta pieza y las plumas modernas son un poco menos complicadas. La historia evolutiva de las plumas ha visto una creciente complejidad a través del tiempo geológico, y estas plumas, aunque son muy similares a las de las aves modernas, no están del todo allí. Carecen de algunos de los rasgos distintivos que nos permitirían determinar que se trata de un ave moderna y no de algo más primitivo. Así que nuestros próximos pasos en el análisis de esta pieza es ser capaz de tratar de aislar los diferentes tipos de plumas que estamos encontrando con ella. Un solo espécimen tendrá más de un tipo de morfología de plumas, por lo que si somos capaces de identificar cada una de ellas, podremos comprender mejor dónde encajaría esta especie en la historia evolutiva de las plumas modernas. La comprensión de entornos pasados, como el de los bosques birmanos de 99 millones de años de antigüedad, puede darnos una idea de cómo reaccionarían los entornos modernos ante cosas como el cambio climático u otras alteraciones de los procesos de desarrollo. Si somos capaces de entender cómo interactuaron y evolucionaron estas especies y organismos, podremos aplicar esos conocimientos a la ecología actual. Han encontrado especímenes con una coloración bastante vibrante, por lo que los patrones de coloración que vemos en las aves modernas no eran necesariamente exclusivos de la época actual. Incluso hace 99 millones de años, en la época en que estas plumas se desarrollaron por primera vez, seguían teniendo colores vibrantes y patrones creativos. Sin embargo, rara vez se conservan en el registro fósil, pero ha habido casos en los que hemos podido observarlos. Sin embargo, esto podría significar que muchos otros dinosaurios tenían colores vibrantes que aún no hemos observado en el registro fósil, pero podría haber ocurrido. Con el escáner de sincrotrón, que esperamos completar pronto, sería posible observar la estructura ósea y los propios huesos. Así podríamos identificar la especie, pero también determinar su edad observando las señales de crecimiento óseo. Si lo logramos, sabremos mucho mejor de qué espécimen se trata, si es joven o adulto, si se trata de una especie ya identificada o de algo completamente nuevo. La paleontología ha avanzado tanto en términos de imagen que hay varias técnicas que realmente podemos utilizar para estudiar, ¿de acuerdo? Y podemos utilizar varios microscopios. Tenemos microscopios Leica que podemos utilizar, como el 205C. También está el sistema de imágenes BK que tenemos aquí en la Universidad de Monash. Si queremos observar interna y externamente, tenemos que utilizar otras técnicas, como la microtomografía computarizada. Se trata de un tipo de tomografía que podemos utilizar, así como radiación de sincrotrón avanzada. Así que de hecho, podemos mirar esto y lo hemos hecho. En
el sincrotrón australiano, y lo hicimos utilizando lo que se llama el IMBL. Se trata de la línea de haz de imágenes médicas. Esto nos ha proporcionado información sobre los aspectos internos, así como una microtomografía computarizada. Método, y creo que solo necesitamos una mayor resolución, así que la mejor manera es cortar la muestra y hacer secciones delgadas. Así que para mostrar que está mirando a los datos en el 75% a escala completa, así que esto es ahora los datos en resolución completa. La gente me pregunta a menudo cuando tengo en mis manos un fósil como este, que tal vez conserva algunos restos, como un trocito de dinosaurio o algo así en ámbar, o una pluma. ¿Se puede obtener ADN de eso? Y la respuesta es no, pero podemos mirar los compuestos elementales de esto también para ver si hay algo conservado. Algunas formas de hacerlo son la espectroscopia Raman y los análisis FTIR, y en realidad hemos descubierto que hay concentraciones de hierro. Por lo tanto, estos serían compuestos hemo de la sangre que aún se conservan. Por lo tanto, todavía se puede obtener alguna composición elemental de esto, y por lo tanto, estas son técnicas químicas avanzadas que realmente podemos La utilizar. espectroscopia Raman es una técnica para estudiar los enlaces moleculares en nuestra muestra. Se basa en la interacción de la luz con la materia de la muestra. Más concretamente, se basa en la dispersión inelástica de la luz. Así que el concepto es que proyectamos luz sobre nuestra muestra y esa luz se dispersa, ya sea de forma elástica o inelástica. En realidad, ambas. El modo elástico significa que la energía dispersada es la misma que la del rayo incidente, mientras que la dispersión inelástica, que es la dispersión Raman, significa que la energía de la radiación dispersada es igual a la energía del haz incidente más o menos la energía de los enlaces presentes en nuestra muestra. En otras palabras, a través de esta técnica podemos determinar qué tipo de enlaces tenemos en nuestra muestra, por lo tanto, qué tipo de moléculas tenemos en nuestra muestra. Me gusta ver picos en un gráfico. Es muy interesante. En cuanto a las falsificaciones y el ámbar, sí, he visto muchas falsificaciones para hacerme una idea. Y hay varias pruebas que puedes hacer también para discernir si la pieza que tienes es realmente una pieza real de ámbar o si es algo que alguien ha falsificado de alguna manera. Porque hay especímenes por ahí y los ves todo el tiempo. Vas a un mercado, verás una pieza que tiene un gran escorpión en ella. Parece que es una falsificación. ¿Y cómo probamos eso? Y hay varias técnicas que podemos hacer. Podemos mirar los especímenes que están asociados con una pieza como esa también. Si no hay nada más en ella, por lo general el ámbar casi siempre tiene una gran cantidad de restos orgánicos en ella también. Por lo tanto, eso también es una señal de alarma que debe sonar.
Si ves una pieza perfecta, no tiene nada más en ella, no hay otras inclusiones de ningún tipo, espuma o pequeñas burbujas, nada de eso. Entonces podrías pensar, oh bueno, mejor lo compruebo. Así que en realidad se puede hacer lo que también se llama una prueba ultravioleta, prueba UV. Así, ámbar real fluorescencia de un azul brillante, que es bastante extraordinario cuando se mira. Y es tan bueno que también se pueden ver los distintos patrones de flujo, lo que también indica si una pieza es auténtica o no. Cuando se calienta, el ámbar empieza a fundirse entre los 200 y los 250 grados centígrados. De hecho, hoy en día, parte del ámbar se utiliza en barnices y ese tipo de cosas. El residuo negro se utiliza en barnices y también se utiliza para fines medicinales, medicinas naturales y terapias. Por lo tanto, usted puede mirar eso también. En realidad, flota en el agua de mar. Por lo tanto, si se hunde inmediatamente en el agua de mar, es posible que desee considerar eso también, y una gran cantidad de ámbar hoy y pequeñas resinas se reconstituyen. Por lo tanto, han sido recalentadas también. Pero lo que es realmente interesante, que se puede ver en términos de las inclusiones, es que a veces se encuentra el más fino, lo que se llama pelos estrellados o tricomas de las plantas, que es tan delicado que no se puede, si se recalienta, que se han ido. Por lo tanto, solo se puede saber por la asociación de restos orgánicos. A veces dirás, oh bueno, hay un fósil que solo se encuentra en el período Cretácico con ala de dinosaurio. Usted dice, está bien, estos ya han sido descritos. Por lo tanto, hay montones y montones de diferentes técnicas que podemos utilizar y realmente tienes que mirar a todos ellos. Pero por lo general, un paleontólogo que tiene mucha experiencia puede verlo de inmediato y decir, está bien, esto no es correcto. O claro, esto me parece correcto. Hagamos estas pruebas y confirmémoslo. Uno de los otros especímenes extraordinarios que hemos encontrado recientemente es una sección de un pequeño reptil, probablemente un gecko llamado Cretáceo gecko. Y este gecko en particular está tan bien conservado que la piel real está ahí y conservada. De hecho, podemos ver las pequeñas patas también, pero la piel revela un patrón muy complejo en ella. Y no se puede conseguir nada como eso preservado en el registro fósil a menos que se mire el ámbar, realmente, para tener ese tipo de preservación en términos de los detalles más finos del patrón de la piel. Y es bastante extraordinario. También hemos encontrado piezas de burmita que tienen caracoles en ellas. Los caracoles traicioneros son bastante raros en el registro fósil. También tenemos invertebrados. Estamos tratando de averiguar qué son exactamente. Así que los paleontólogos no siempre sabemos exactamente con qué estamos tratando. Y a veces los fósiles, porque tienen 100 millones de años, son grupos que se extinguieron durante el período Cretácico, justo antes de la extinción masiva, y son muy diferentes de lo que vive hoy en día. Como paleontólogos, de nuevo, realmente queremos ser capaces de reconstruir esos antiguos ecosistemas lo mejor que podamos. Hemos encontrado tantos tipos diferentes de animales y plantas en la burmita o el ámbar de Myanmar que realmente nos está dando pistas importantes sobre qué tipo de organismos vivían en este antiguo bosque tropical. Así que la forma en que datamos es hacer un proceso llamado datación relativa. Así que tenemos que mirar el carbón circundante y luego dónde está el carbón circundante en su secuencia estratigráfica, dónde se asienta dentro de la Tierra básicamente. Y luego buscamos otros fósiles dentro de él. Así que podríamos buscar insectos, podríamos buscar restos de plantas, pero lo más importante es que buscaremos polen.
El polen es increíblemente diagnóstico de la especie arbórea, así que puedes mirar ese polen e inmediatamente decir, sí, ese es el árbol que produjo ese polen. Si sabemos en qué periodo de tiempo vivió ese árbol, entonces podemos usar ese polen para decir, este ámbar fue producido muy probablemente de este año a este año, y hemos encontrado cosas en el ámbar que se asemejan La al ventaja polen. de esto es que el polen cambia rápidamente en el tiempo geológico, mientras que en el caso de árboles y hojas, los cambios morfológicos son más lentos. Pero si podemos usar eso para acotar, en vez de decir de 40 a 42 millones de años de antigüedad, tal vez podríamos acotarlo de 40 a 41 millones de años de antigüedad. Sigue siendo un rango de tiempo muy amplio, pero sigue siendo bastante diagnóstico. Más cerca de casa, aquí en Australia, hemos hecho algunos descubrimientos extraordinarios en las medidas de carbón Anglesía. De acuerdo, esta fue la mina Alcoa, y realmente nos asombra como paleontólogos, porque realmente estamos consiguiendo comportamientos preservados también. Así que tenemos un caso ahora que acabamos de encontrar hace solo unas semanas, donde tenemos 2 moscas que se conservan. Así que cuando empezamos a mirar este espécimen, pudimos ver un espécimen, pensamos que era una mosca, pero no estábamos seguros, y mi ojo pudo captar algo un poco más adentro, así que tuvimos que pulirlo muy bien. Y he aquí que vimos una pequeña mosca pegada a él, y luego, cuando en realidad lo giró, pudimos ver, wow, son en realidad el apareamiento, así que en realidad capturamos en la resina, que es de 42 a 40 millones de años. Así que estamos hablando de tiempos muy antiguos aquí en Australia. Cuando Australia todavía estaba unida a la Antártida, ahora tenemos un espécimen de apareamiento de estas moscas, que forman parte de un grupo llamado moscas de patas largas de la familia Dolichopotidae. Así que es realmente importante y por lo que sabemos es el único fósil encontrado en Australia que muestra realmente la copulación sexual o el apareamiento. Así que todos nuestros estudiantes están creando pequeños pies de foto para artículos de prensa y ese tipo de cosas sobre cómo podríamos llamar a esto, cómo hacerlo al estilo de Gondwana o algo así. En las últimas décadas se ha hecho un esfuerzo concertado para aprender más sobre este ecosistema cretácico de Myanmar a partir del ámbar, porque sabemos que es un medio terrestre que era tropical. Así que, como paleontólogos, realmente queremos aprender más y más acerca de lo que los animales y los organismos eran, lo que componía este ecosistema en esta parte realmente interesante del mundo durante este ambiente invernadero. Así que es mucho más caliente que hoy. Así que los niveles de CO2 eran mucho más altos, las temperaturas eran mucho más altas en general, así que es muy diferente de hoy en muchos aspectos. No es probable que afecte a las cosas que miramos ahora, la extinción de especies modernas, pero parte del trabajo de un biólogo y científico es entender de dónde venimos, cómo hemos evolucionado con el tiempo y cómo eran nuestros parientes.
Uno de los principales objetivos de los paleontólogos es no solo reconstruir los antiguos ecosistemas a lo largo del tiempo, lo cual es realmente mucho pedir, porque las rocas conservan imperfectamente los restos fósiles, hasta el punto de que pensamos que solo conocemos una fracción del 1% de todos los organismos que han vivido a lo largo del tiempo geológico. Así que en realidad no sabemos tanto. Pero tenemos que centrarnos realmente en esos yacimientos que recogen todos estos restos antiguos tanto como podamos en términos de diversidad. Así que somos muy afortunados de tener ámbar, ya sabes, para observar los ambientes terrestres. Como paleontólogos, realmente queremos construir una imagen a través del tiempo de los antiguos organismos que vivieron, ya sabes, que nos dice más acerca de la evolución. Como ejemplo de esto, en Australia, este es un ejemplo primario. ¿De dónde vinieron las hormigas? Le preguntas a cualquiera. Por lo que los entomólogos que estudian las hormigas, ¿de dónde vienen? Y nadie lo sabría, porque nunca hemos tenido un fósil de una hormiga conservado en Australia. Y he aquí, en el Anglesey Coal Measures, tenemos un montón de hormigas conservadas, y así nos están dando una idea de la evolución de las hormigas por primera vez, lo que nos dice que los grupos, y este es el género Monomorium. Monomorium ha vivido en Australia y ha sido una parte importante de los ecosistemas terrestres en Australia durante al menos 40 millones de años, cuando Australia y la Antártida aún estaban unidas. Pero antes de eso, ya sabes, si no tenías el ámbar, ¿cómo ibas a conservar las hormigas? Es en parte la fascinación que realmente podemos ver la parte real del animal que existía hace 100 millones de años. Es algo asombroso y uno de los grandes privilegios de ser científico y ver cosas que nadie ha visto antes. La gente ha estado buscando este tipo de cosas durante mucho tiempo y es una gran emoción poder ver realmente estas imágenes únicas en la historia de los mamíferos.